agarra muy bien como mis Escucha bien. audífonos. ¿Perdón, perdón? Que sí se escucha bien, perdón. Gracias, 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 gracias. Bien, ya en un momento empezamos, ¿eh? Bien, ahora sí, chicos, buenas noches a todos. Una disculpa por la demora, pero el fin de semana tuve un paciente por ahí que eh, desembarcamos por una cuestión psiquiátrica muy severa, así es que me ha tomado mucho tiempo este fin de semana y por eso, bueno, tardé un poco más. Pero bueno, ya vamos a empezar. Ya recibí tareas, las estoy revisando, llevo como, ¿qué serán? Unas 20 más o menos revisadas. Entonces, bueno, al final, cuando terminemos la parte de parasitosis, les diré cuánto obtuvieron de su tarea, ¿no? Hay que revisarlas y por eso es la necesidad de saber si estaban bien, si nada más copiaron o a ver qué hicieron, ¿no? Pero bueno, creo que van a ir, en la gran mayoría de todos están bien. Vamos a empezar a ver ya enfermedades entéricas parasitarias y las primeras, si no mal recuerdo, es Shigella. Entonces vamos a ver qué sucede con Shigellosis, ¿no? Agregué hace rato porque recordaba que tenía un caso reciente de una amebiasis porque es el siguiente tema, Giardia y Entamueva. Entonces recordaba que tenía por ahí a una hija de un chico que trabajó justo conmigo en México y que me había pedido que revisara a su hija. Entonces, en un principio no la revisé, sino que nada más me envió las imágenes de las evacuaciones. Ya antes de revisarla le dije, bueno, inicia solicitando un coproparasitoscópico y vemos qué sale, ¿no? Por las características de las evacuaciones y todo esto. Entonces resultó en entamoeba histolítica. Pero ya les platicaré un poco más del caso, porque inició tratamiento, que será como al mes y medio más o menos. Volvió a tener otra vez las mismas características de sintomatología y se volvió a hacer el coproparasitoscópico y volvió a resultar positivo para entamoeba. Previamente, cuando terminamos el tratamiento, se hizo el coproparasitoscópico y obvio ya no hubo evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué creen que haya sucedido ahí?
¿Qué se imaginan? Ya pueden ver las diapositivas, ¿verdad? ¿Qué se imaginan, chicos? ¿Qué habrá sucedido en ese caso? Sí, resulta que salió positiva para entamoeba, se dio tratamiento, se hizo coproparasitoscópico, se erradicó, ya no hubo evidencia. Pero después, al mes y medio más o menos volvió a tener los mismos síntomas, mes y medio, por ahí, mismos síntomas y se volvió a repetir el coproparasitoscópico y volvió a salir positiva. ¿Qué habrá pasado ahí? Que no se erradicó, que no se erradicó correctamente, quizás el medicamento no fue tan eficiente. Podría suceder, sin embargo, la sintomatología se dio, ¿no? Y aparte, vuelvo a repetir, ya teníamos un coproparasitoscópico negativo al término del tratamiento. Entonces, podría ser una opción, aunque es la menos probable. Pero, ¿qué creen? ¿Qué otra cosa pudo haber sucedido? Que tuvo una reinfección. Sí, eso es más que obvio. No, pero porque se expuso en el medio otra vez a la gente. Y es una lactante de 5 meses, más o menos. ¿Puede haber sido un falso negativo? No, porque tenía sintomatología, entonces, o sea, si te refieres al coproparasitoscópico que resultó negativo, se dio la sintomatología, ya tenía evacuaciones normales y por eso pudimos decir que ya se había erradicado. Y nuevamente al mes y medio, que es frecuente que suceda en esos casos, o por supuesto se reinfectó, pero ¿por qué o cómo? Una lactante de 5 meses. ¿Cómo es la característica de infección para amebiasis? Porque quizás el medio donde está, pues, todavía está lo que es el contaminante. Pues esa es la causa, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde se imaginan? Sí, por alimentación, por supuesto. Lactante de 5 meses, o sea, estamos hablando de que aún ni siquiera ha iniciado la lactación, ¿eh? Es decir, pura alimentación con leche materna. Entonces sería por la misma mamá. Por supuesto, por su madre. Entonces, al momento cuando se reinfectó, yo ya le pedí a la familia que se hiciera coproparasitoscópico y resultó positiva su mamá. Bien. Entonces, ahí hablamos de un efecto de reinfección, pero con una mala higiene de los padres, en este caso, hablando a lo mejor más como de la mamá. La mamá era sintomática, de hecho, ¿eh? Entonces, por supuesto, se le tuvo que dar tratamiento y eso habla de que tiene tal vez una ingesta muy frecuente de alimentos no bien elaborados ni con una buena manipulación en el procesamiento de la comida, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que resultó. Pero ahí ya, nada más tengo por ahí las fotos porque justo ahorita las descargué y las puse en una diapositiva por ahí en amebiasis. Entonces, vamos a iniciar, chicos. Giardia. Sí, ahí que quedamos en Giardia. Bueno, Giardia ya es nuestro primer agente que vamos a estudiar para los parásitos. Giardia y a lo que quiero con este ejercicio, ahora que vamos a ver las enfermedades parasitarias, es que vayan ustedes medio complementando su tarea. Ya hicieron gran parte. Las cosas que usualmente les pedí en esas columnas, tal vez es lo más relevante que les va a funcionar para poder orientarse en las decisiones clínicas. Entonces, ustedes pueden ir complementándolo y se van a dar cuenta que si estuvieron bien, si estuvieron mal, o existe algo incluso que nosotros podemos agregar, que es lo bueno. Entonces, bueno, ¿qué hay que decir? Giardia es una enfermedad diarreica sumamente importante. O sea, lo pongo porque si bien todas las enfermedades diarreicas en algún punto para cualquier persona no son nada agradables, bueno, en esta estamos hablando de un parásito que prácticamente es la infección más común
más común, hablando en cuestión de parasitosis en aislamiento. Es decir, si yo encuentro a un paciente que tiene diarrea y que realizo un estudio para identificar cuál es el agente causal, la que está muy, muy, muy por encima es Giardia. Bien. Y el agente etiológico se conoce como Giardia intestinalis. De hecho, yo cuando estudiaba micro para infectología, todavía era Giardia lamblia. Ajá. Lo recuerdo muy bien, nunca se me olvidó ese nombre, Giardia lamblia. Pero recuerden que la taxonomía también cambia. Inclusive, también se conoce como Giardia duodenalis, pero la nomenclatura actual y el nombre correcto es Giardia intestinalis. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetirles para que ustedes también vayan verificando. Entonces, si nosotros hablamos mucho también de estas parasitosis identificadas como la número 1, o sea, vuelvo a repetirlo, caso de un paciente que tiene sospecha, por supuesto, clínica de la parasitosis y que de alguna forma hacemos entonces un estudio para conocer qué es, se aísla muchísimo Giardia. Sin embargo, tiene un componente, como muchas de las enfermedades en los países industrializados, de que los casos pueden ser importados, ¿sí? Entonces, esto sucede mucho en los países que tienen una industrialización o un proceso económico mayor, ¿no? En donde se supondría que tienen más acceso al agua potable, que los métodos de higiene pues son eficaces, aunque no necesariamente resulta esto, ¿sí? Entonces, se identifica mucho en Estados Unidos y, por supuesto, cuando ahora empecemos a revisar ya las parasitosis, se darán cuenta que en la gran mayoría de todos los casos para ellas, a menos que se trate de parasitosis relativamente importantes en inmunodeprimidos, que también lo veremos, todas tienen un porcentaje muy alto de participación en la población infantil. Y esto tiene mucho que ver con las actividades que se tengan con los niños. Y lo más importante, sobre todo, para los pequeñitos, es que se dedican muchísimo a jugar en el suelo. Ya no hablemos de un país como el de nosotros, que puede jugar en la tierra, ¿no? Como más probable. Muchos de los pequeñitos, a pesar de que se tenga no exista un ambiente contaminado, pues desde que son pequeños empiezan a jugar y a rastrear, porque es el método del desarrollo psicomotriz. Entonces, en ese proceso, ya cuando empiezan a tener una mayor suficiencia en la movilidad, es cuando adquieren un alto porcentaje de contaminación. Y no se diga aquellos niños que ya tienen pues la capacidad para moverse, desplazarse, tocar, introducirse cualquier objeto a la boca, y ahí es cuando viene la contaminación, ¿no? Entonces, siempre va a ser más relevante en la gran mayoría de los casos para las parasitosis la población infantil que la población adulta. Digo, tal vez hemos hablado mucho que es muy relevante en esta población, inclusive las bacterianas y las virales, pero algunas recuerden que tienen más marcado cierta población, ¿bien? Y, por supuesto, pueden ser una causa muy común de diarreas crónicas, ¿sí? Y retraso en el crecimiento de los niños. De hecho, Giardia intestinalis puede causar una colonización asintomática, algo de lo que les estaba contando, pero en el caso que yo les platiqué de este caso que atendí, era una colonización por entamoeba. Entonces, esta mamá, en este caso, tenía una colonización asintomática por entamoeba histolítica, pero sucede lo mismo con Giardia. Puede ocasionarse también esa colonización y la modalidad de la sintomatología dependerá, por supuesto, del inóculo y saber en cierto punto qué cantidad está presente y qué sintomatología está asociada. Entonces, podríamos hablar prácticamente de esto. Paciente asintomático con Giardia, paciente con enfermedad diarreica aguda y paciente con enfermedad diarreica crónica. ¿Bien? Entonces, son prácticamente las tres fases en las que podríamos dividir clínicamente a nuestro paciente. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que hay que conocer es que usualmente se presenta una zoonosis positiva para estos pacientes, ¿sí? Es decir, que tienen una gran convivencia con
animales domésticos y ciertos animales, porque no únicamente, por ejemplo, perros, gatos, sino que se ha visto también en ciertas poblaciones que se tiene una eficacia grande con aquellas personas que tienen contacto con ciertos bosques, por ejemplo. Es decir, se ha visto un aislamiento con castores, ¿no? Se ha visto con ardillas también la enfermedad, ¿bien? E inclusive en la literatura se habla que Giardia puede estar presente inclusive en primates, ¿no? Entonces, digo, no es tan común que digamos, ay, vamos a convivir con primates, ¿no? Eso no sucede, pero debemos entender que hay una posibilidad de zoonosis positiva para este tipo de pacientes. Y es muy común, muy común. Ahora, lo que habla en cuestión de la zoonosis, muchos libros tienen una contradicción. Yo he leído por lo menos 2 que hablan de la zoonosis positiva en pacientes con Giardia, pero se habla que la efectividad de cruzar especies de entamoeba, de Giardia, perdón, de un animal a un humano es relativamente muy baja, o sea, es muy improbable que se presente esa contaminación. Más bien es el ciclo en el que se ve envuelto cualquiera de estos animales domésticos y que de ahí entonces pues, viene la contaminación, ¿no? Entonces, ¿qué hay que conocer con relación a la etiología? La etiología nos habla de un parásito que en este caso tiene una alta efectividad de transmisión fecal oral y de hecho se dice que Giardia tiene mucha prevalencia en agua contaminada. ¿Bien? Entonces, esto prácticamente tiene un periodo de incubación entre 1 a 2 semanas, ¿sí? Incluye eso el ciclo de vida y prácticamente se divide en 2 formas, ¿sí? El ciclo de vida de este parásito. Es un protozoo flagelado, como lo están apreciando en la diapositiva, se hablan de hasta 8 genotipos, y estas 2 fases o ciclos de vida importantes son exactamente esto. El trofozoito, ¿bien? Que existe prácticamente de una forma libre en el intestino delgado, en el momento en el que se adquiere la contaminación, y la fase quística, ¿bien? Que es la forma en la que se va a transmitir hacia el medio ambiente, ¿ok? Y la importancia, por eso les decía que no hay un cruzamiento relativamente significativo, sino todo lo contrario, es improbable, es debido a que este tipo de quiste, que es la forma en la que se ingiere por parte de los humanos, no requiere un huésped intermediario. A lo mejor, si en el punto en el que investigaron su tarea, si es que llegaron a leer todo el tema, en muchas de las parasitosis se habla de que se transmite a través, no sé, de moluscos o de animales, pero ellos prácticamente son los huéspedes primarios, es decir, el animal, o en este caso el molusco a nivel del mar, ingieren precisamente la forma quística en la gran mayoría de los casos, surge un ciclo y de ahí sale precisamente a complementar el trofozoito cierta fase del ciclo, hasta que vuelve a regresar y entonces se infecta nuevamente y ahora se adquiere por parte del humano. Entonces, esa parte no sucede con Giardia. Existe prácticamente la forma en la que una persona tiene evacuaciones con quistes de Giardia y esos quistes se ingieren directamente por un nuevo huésped. Por eso la gran relevancia, sobre todo, por supuesto en todas las enfermedades diarreicas, pero tal vez en esta porque se tiene mucho más opción de que una persona que tenga la enfermedad contagia a otra de una forma muy rápida, y eso inclusive a través de los dedos. Por eso las disposiciones de las heces fecales, tener un buen saneamiento, lavarse adecuadamente las manos, tienen mucha relevancia con las enfermedades parasitarias. De hecho, las enfermedades parasitarias podría decirles tal vez que ocuparían pues, el tercer lugar prácticamente de las enfermedades diarreicas. Sin embargo, ese número de enfermedades diarreicas pasa mucho más arriba en los países subdesarrollados, como por ejemplo el nuestro, ¿no? Es decir, ocupan casi la misma relevancia que las bacterias, ¿no? Y en ciertas localidades pueden suceder de forma endémica. Entonces,
esto tiene una relevancia epidemiológica muy, muy, muy grande. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con esas fases del ciclo de vida. Entonces, lo primero que hay que entender es que la forma del trofozoito, que es lo que ustedes están viendo, tiene una característica que se conoce en forma de lágrima y tiene una medida aproximada entre 9 a 21 micrómetros de largo. Bien, y vaya, una cuestión de manejar el ancho más o menos similar, porque vaya, es prácticamente simétrico. Bien, esto es la forma, recuérdenlo, el trofozoito que va a existir libremente en el intestino. Entonces, previamente el quiste es lo que nosotros llegamos a transmitir. Ya hablaré un poco de esta parte quística, ¿no? Pero se ingiere el quiste y entonces comienza a crecer en el estómago y en el duodeno, ¿bien? Pero esta parte del trofozoito tiene una superficie dorsal convexa y ventral plana. De hecho, se habla muchísimo de esa morfología en los libros de parasitología. Tiene un citoesqueleto rígido y ese citoesqueleto tiene microtúbulos y microrintas, que son los microrintas, la parte que van a tener una exposición antigénica al momento de que cumplen sus ciclos. Bien, la forma del disco ventral, que es esta región, prácticamente lo que le sirve al parásito es a la succión. Eso es lo que le sirve para la adherencia. Y los 4 pares de flagelos también le van a ayudar al desplazamiento. O sea, eso es más que obvio siempre en todos los parásitos. Tiene 2 núcleos, esos 2 núcleos son simétricos, que son estos, ¿sí? Y prácticamente tiene ahí cariosomas, que es como si le dieran la característica de tener ojos, ¿no? Al parásito. Eso, o sea, así se conocen como cariosomas. Entonces, esto es un trofozoito. La parte del quiste, vuelvo a repetir, es lo que se ingiere. ¿En qué va a estar? Principalmente en agua y alimentos contaminados. Y esto va a llegar directamente hacia el estómago y al duodeno y crea en el proceso fisiopatológico se le conoce así como excitación en el estómago y en el duodeno para estimular la producción de enzimas ácidas, y esto prácticamente ayuda hasta cierto punto a la multiplicación del parásito, ¿no? No es que sea totalmente necesario para el medio del ciclo reproductivo del parásito, pero se dice que lo llega a ayudar. Entonces, tiene una forma ovalada, tiene paredes lisas y la medida es más o menos entre 8 a 12 micrómetros. Y esto, por supuesto, tiene un proceso de maduración. Eso es lo que hace también relevante a las enfermedades parasitarias. Se produce una división nuclear, es decir, comienza con un ciclo y se separa dando dos progenies, que esos 2 progenies son 2 trofozoitos. Es decir, cada quiste libera 2 trofozoitos y eso es lo que comienza a madurar y comienza con la reproducción. Entonces, eso se llama excisión del trofozoito con una división nuclear en 2 hijos, o en 2 progenies. Ese proceso de quistación se hace más o menos en un tiempo de unos 5 minutos y eso en la gran mayoría de los casos sucede en el duodeno, primera porción del intestino delgado. Entonces, relativamente rápida, ¿bien? Y se dice que esto está favorecido sobre todo en un pH entre 1.3 a unos 2.7. ¿Bien? ¿Eso es ácido o qué tipo de pH es eso? Sí, es ácido. Ok, entonces, por eso les comento, la forma en la que el quiste y el proceso reproductivo de cierta forma es ayudado es por la producción enzimática ácida que se tiene tanto en el estómago como en el duodeno. Bien, entonces ya hablando un poco de ese ciclo de vida, bien, hablábamos que esto no requiere un huésped intermediario, no necesita ningún animal que se coma el quiste y después lo defeque y después lo ingiera el humano. Bien, entonces no requiere un huésped intermedio. Si bien las personas son el contacto directo, no es directamente por el hecho de que un paciente haya tenido coprofagia, ni mucho menos, ¿no? O sea, se contaminan los alimentos, se contamina el agua, tal vez en mayor medida el agua que
los alimentos, pero a final de cuentas tienen la misma capacidad, ¿no? Denme un minuto, chicos. Listo, lo siento, es que me estaba dando como frío aquí. Bien, entonces, les decía, se contaminan los alimentos. Entonces, vamos a iniciar desde esta parte, porque lo mejor que ustedes pueden identificar los ciclos de vida de los parásitos, y se los recomiendo ampliamente, vean todo lo que dice CDC, ¿eh? CDC tiene unas imágenes muy buenas y explica muy bien, o sencillo, para que se entienda en la población general, y sobre todo cuando ustedes ya están estudiando medicina, ven como mucho más ilustrado el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué dice? No requiere un huésped. La forma en la que ya vimos, hay dos tipos, una fase quística y un trofozoito. Entonces, si bien ambos, ¿sí?, pueden defecarse, o más bien pueden exteriorizarse al medio ambiente, los trofozoitos no tienen una capacidad para sobrevivir a el medio ambiente. Entonces, esto es lo que vive y esto es lo que empieza a tener la formación de quistes. El paciente evacúa y dentro de esas evacuaciones está la formación de los quistes y esto es lo que sobrevive. Bien, llega entonces esa contaminación hacia los alimentos y hacia el agua. Muchas personas créanlo. No nada más porque defequen en el agua o ciertos ríos, lagunas, etcétera, ¿no? Pero muchos, créanlo, muchos de los desagües que van directamente hacia estos sitios provienen de las alcantarillas que vienen de las casas. Siempre en este punto me gusta como especificar, no sé si ustedes saben, seguramente, pero más los que son de Ciudad del Carmen. Y yo les puedo decir, por estudios epidemiológicos, porque eso sí ha sucedido, que una de las playas, si bien no entran tal vez en el top 5, pero sí tal vez como en el top 15 de las playas más contaminadas, es de hecho Playa Norte de Ciudad del Carmen, ¿no? Y tiene mucho que ver porque a la altura más o menos, en la parte de donde está el estadio de béisbol, seguramente ya sabrán dónde estoy hablando, por esa zona y muy pegado, de hecho pasando el estadio de béisbol rumbo a todo lo que es la parte de la playa y el auditorio y todo eso, hay un gran desagüe y mucho de ese desagüe proviene precisamente de alcantarillas y de residuos orgánicos de las casas, es decir, no hay una buena disposición de el sistema de drenaje y del sistema proveniente de las casas. Entonces llega a tener una contaminación muy grande esa zona. ¿Bien? Para aquellos que les encanta meterse al mar y todo esto, yo les puedo decir que si ustedes optan por irse como más hacia a la región solitaria, como por Tortugueros más para allá, estaría mucho mejor, ¿no? Pero toda esa zona está realmente contaminada. Entonces, ya que se contamina, llega al medio ambiente el quiste, se ingiere, esto pasa, el quiste, recuerden, ¿no?, hacia el estómago, y aquí comienza la equistación, ¿bien? Que es la liberación precisamente o la formación que les estaba explicando de dos progenis, que son dos trofozoitos. Pasa precisamente o tiene una mayor colonización en el intestino delgado, se empieza a reproducir, esto toma alrededor de 9 a 12 horas, el trofozoito pasa al intestino grueso, ¿sí? Y es ayudado por los pHs ácidos de tanto de las mucosidades que empiezan a crearse en el estómago, duodeno, y las sales biliares posteriormente, y en el intestino grueso, ahí es cuando comienza a formar mayor cantidad de quistes, ¿bien? Entonces, esto es más o menos, es de los ciclos más simples que existen.
Esta es la forma en la que pasa ya dentro de nuestro organismo o organismo humano. Se adquiere el quiste, da dos progenies, las dos progenies se reproducen, ¿sí? Y entonces puede surgir una formación directa de un trofozoito o puede surgir una formación de un quiste. Esto es el apareamiento del trofozoito, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa ya con la fisiopatología? Dijimos, la zoonosis tiene una inefectividad cruzada, eso es lo que se menciona en la gran mayoría de todas las literaturas. Uno dice que podría llegar a contaminarse de acuerdo a ciertas especies, pero en realidad es muy improbable. Por eso, toda la literatura, o la gran mayoría de ellas, menciona que es improbable, ¿no? Lo que les mencionaba, castores, perros, gatos, primates pueden tener una contaminación. La transmisión más efectiva es fecal-oral por contaminación. Y dosis de infectividad, es decir, la forma en la que se ingiere este tipo de contaminantes y que pueden ya llegar a crear una enfermedad, es de 10 quistes. O sea, para que se imaginen, una porción, vamos a hablar, que les gusta una fruta, una manzana, una pera, que no se lave bien. Vámonos como a las frutas que tienen tal vez más porosidad o que pueden tener una mayor contaminación, como son las fresas, frambuesas, moras, todas estas frutas que pueden tener una mayor probabilidad de contaminación si no se lavan bien. Bueno, cuando una fruta está contaminada, hablando en este término, puede contener tan solo alrededor de unos 20 quistes como promedio, 20 a 30. Entonces, con tan solo una que ya estuviera contaminada, se podría generar la enfermedad. ¿Bien? Algo muy frecuente que pasa sobre todo en el centro del país, porque mucho el tiempo que viví fue precisamente en Puebla, Ciudad de México, etcétera, ¿no? Es que muchas de estas enfermedades provienen precisamente de esos alimentos. Fresa, kiwi, viene siendo uno, frambuesas y moras. Las uvas también un poco, sí, pero tal vez la que tiene mayor significado, por lo menos en lo que yo vi, son las fresas. Bien. Más de 25 quistes, la tasa de infección ya se da en un 100%. Entonces, vuelvo a repetirlo, esta forma tan efectiva. Y algo de lo que sucede, que se ha visto en esta parte de ya crear el proceso fisiopatológico, en el momento en el que está sucediendo ya la infección, los trofozoitos se adhieren a los eritrocitos, enterocitos. Y estos enterocitos, recuérdenlo, está prácticamente adherido el trofozoito por su disco ventral, y esto le ayuda muchísimo más a una adherencia y puede provocar en algunos puntos de la enfermedad evacuaciones diarreicas con presencia de sangre. No es tan grande como lo que sucede con entamoeba histolítica, que ahí sí puede generar disenterías muy marcadas, ¿no? Y los quistes viables, más o menos en medios acuosos, suceden aproximadamente, si una persona es asintomática, hasta en 2 a 3 meses, ¿no? O sea, puede tener ese proceso de ciclo eficiente a nivel intestinal, sin necesidad de colonización prácticamente, y estará teniendo deposiciones efectivas con una alta concentración de quistes, más o menos en ese periodo. Pero, y el punto más importante es que si una persona ingiere esos quistes, a las 24 horas, ¿sí?, ya tiene una gran cantidad de inóculo y ya se pueden observar, ¿no? Se dice que una contaminación grande a nivel de las evacuaciones sucede en 15 horas. Por eso, en un día, la persona ya tiene una forma eficiente de liberar esos quistes, ¿no? Entonces, cuando llega este trofozoito al intestino delgado y después al intestino grueso para terminar su ciclo, empiezan entonces a adherirse gracias a esa formación ventral, crean el daño en el borde de cepillo, en estas células que se encargan mucho del proceso absortivo y también de liberación de ciertas cantidades de moco, aumenta la permeabilidad del epitelio, eso la hace vulnerable,
bien, al epitelio prácticamente, y empezará el trofozoito una liberación de enterotoxinas. Esto crea una formación de sustancias citopáticas que van a generar ese proceso inflamatorio considerado para los parásitos con una alta liberación de eosinófilos. Eso es, a final de cuentas, lo que sucede. Previene este parásito la formación del óxido nítrico, eso no permite una vasodilatación eficiente, por lo que las personas, pues bueno, si bien llegan los leucocitos y los eosinófilos, que son los que más tienen una formación de mecanismo protector, bien, esto no le va a permitir una buena eficacia, ¿no? La motilidad intestinal comienza entonces a alterarse, ya no hay una buena absorción ni de los azúcares, ni de las grasas, ni de las vitaminas. Se va generando hasta cierto punto una atrofia vellosa parcial, no es crónica, podría llegar a ser crónica cuando no se tratan los pacientes, y prácticamente es en la región de los primeros segmentos, ¿no? Duodeno y yeyuno. Entonces, se va creando, y esto tiene mucha relevancia en los países subdesarrollados, un estado de malnutrición, y los pacientes pueden llegar a tener una pérdida de peso muy sustancial. Cuando los pacientes tienen una respuesta inmunológica y que van creando hasta cierto punto una colonización, pero no una eficiencia para la erradicación, entonces aumenta la apoptosis de los enterocitos, y entonces ahí es cuando ya se genera, ahora sí, una interrupción de la nutrición total, y sobre todo tiene mucha relevancia en los pacientes para desarrollar procesos como el Kwashiorkor o el marasmo, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Crea una atrofia, a final de cuentas, de forma crónica, y esto hay que darle tratamiento porque si no, de alguna forma no va a tener absolutamente nada de absorción en el proceso nutricional, ¿no? Bueno, cuando nosotros ya tenemos entonces una alteración de los epitelios y ya se va generando el proceso de infección, en la forma en la que se está creando ya la enfermedad, la clínica va a ir muy direccionada hacia la parte entérica. Entonces, se dice que más del 90% de las infecciones por giardia van a generar síntomas. O sea, es muy raro que tengamos a una persona colonizada y que sea sintomática, ¿no? Entonces, eso es lo primeritito. Y aquí viene también la relevancia que no sucedía mucho con las enfermedades bacterianas. Aquí sí, yo tengo la presencia positiva en un coproparasitoscópico de una persona con giardia, vamos a darle tratamiento sí o sí. ¿Okay? Y la sintomatología tiene una duración aproximada cuando no se trata y de forma promedio entre 3 a 10 semanas. O sea, pues, imagínense tener esas diarreas, puede, o por supuesto, asociarse con otra sintomatología, pero hay que tratarlas, ¿bien? Casi siempre autolimitadas. Y el promedio, vuelvo a repetirlo, en unas 3 semanas. Entonces, las diarreas hasta cierto punto no son tan acuosas como las virales ni las bacterianas, y es más o menos lo que ustedes están observando en la imagen, ¿bien? Diarrea en el 90% de los casos. Surgen también datos de malestar general, debilidad, fatiga en los pacientes, pero algo que hay que entender en un punto más comparativo con las otras evacuaciones virales y bacterianas es que las parasitarias, no únicamente giardia, pero las parasitarias generan muchísima, muchísima acumulación de gases. Entonces, los pacientes con parasitosis adicional a la diarrea, tienen un aumento del volumen intestinal y eso provoca distensión. Eso provoca mayor cantidad de producción de gases en todas las parasitosis que generen un proceso infeccioso. ¿Bien? Entonces, en este se habla, fíjense, hasta en un 75% de los pacientes van a tener unas flatulencias muy constantes, muy constantes. Y de hecho, los familiares, sobre todo cuando se tienen pacientes pediátricos, la mamá, el papá, los hermanos, son los primeritos que se quejan, ¿no? Y son los que mencionan, fíjese que se está echando unos gases, doctor,
pero de verdad, relativamente a comparación de cómo era antes mi hijo o mi hija, pues estos son muy, muy apestosos, ¿no? Ese es otro. Las heces tienen un olor mucho más pútrido que las diarreas provocadas por bacterias y por virus. Entonces, siempre dentro de nuestra investigación hay que incluir estos datos. ¿Cómo es la evacuación? Es apestosa, porque vaya, qué padre no la olería, ¿no? Para tratar como de medio de identificar de qué se trató. Y eso es muy común y créanlo, los padres lo hacen. ¿Bien? Entonces, usualmente dicen, fíjese que los gases que se está aventando son demasiado apestosos y aparte las evacuaciones de verdad son muy malolientes, ¿no? Entonces, lo primero hay que tratar de investigarlo, tiene mal olor, las heces son blandas, son grasosas, vuelvo a repetirlo, no es como una evacuación provocada por bacterias. Y los pacientes tienen una saciedad temprana, es decir, comen muy poco y ya se sienten llenos. Y esto es provocado por el mecanismo fisiopatológico de la distensión abdominal y de la mala absorción que están teniendo. Entonces, el paciente no quiere comer. Tienen esos procesos de indigestión muy típicos. ¿Bien? Se pueden ver anoréxicos, o sea, ya no quiero comer nada y tienen evacuaciones diarreicas. Y esto, por supuesto, en los lactantes es muy marcado. O sea, ¿qué lactante no quisiera tener la alimentación frecuente que usualmente tienen, que son a demanda en realidad? O sea, el lactante no tiene horarios, el lactante tiene hambre y hay que acercarle el pecho o hay que acercarle la mamila, dependiendo muchas veces cómo se tenga la costumbre de la alimentación, ¿no? Entonces, esto ya es muy marcado. La mamá usualmente cuando son pequeñitos y están en un rango menor de 3 años de edad, dice, no quiere comer, no quiere comer. En realidad, saben cuando no quieren comer, ¿no? Y otra de las características, sobre todo más visto en niños más grandes, esto alrededor de los 7 años, 8 años, 10 años, por ahí, porque es mucho más probable en ellos, se puede llegar a presentar una urticaria, es decir, adicional a que los pequeñitos pueden tener evacuaciones diarreicas, tienen mucha comezón, sin tener un rash evidente, es decir, nada característico. Entonces, siempre diarrea puede estar acompañada con esa distensión, evacuaciones muy, muy, muy malolientes, ¿sí? Y adicional, algunos pueden desarrollar urticaria. Los adultos también pueden desarrollar urticaria. Es muy poco común que se desarrolle este proceso en lactantes, ¿no? Y se puede decir que es muy típico como si sucediera un eritema multiforme, o sea, no hay nada específico, ¿bien? Recuerden algo antes de pasar a la epidemiología, que un paciente que tiene una infección por parásitos tiene una elevación de la concentración de eosinófilos, porque esos eosinófilos son los primeritos que reconocen al parásito, digo, llegan junto con los macrófagos y los monocitos, pero el eosinófilo es el que penetra prácticamente en el cuerpo del parásito, lo perfora y comienza entonces a liberar sustancias de lisis, ¿no? Entonces, al elevarse los eosinófilos en un paciente con parasitosis, tiene la misma característica, vamos a decirlo, hablando en sangre, de un paciente alérgico. Si un paciente alérgico, yo le hago una citometría hemática, que sea una alergia muy marcada, van a darse cuenta, bueno, que tiene una elevación muy significativa de los monocitos y aparte de los eosinófilos. Entonces, se combinan hasta cierto punto por las reacciones de hipersensibilidad, una infección parasitaria con una una afección alérgica, no es una infección, es una afección alérgica. Los pacientes, inclusive con una giardiasis, pueden tener esa urticaria con un rash, que ya les estoy comentando, nada característico, y adicionalmente algunos síntomas hasta de broncoespasmo, por esa liberación tan grande de eosinófilos que se tienen a nivel plasmático. ¿Bien? Entonces, deben entenderlo así. En la epidemiología son endémicas en el mundo, muy relativo y en cuestiones de higiene, si bien puede un país industrializado tener también deficiencias en esto,
se enfoca más o va más encaminado hacia las regiones que no tienen un saneamiento importante. Se presentan brotes en guarderías y pacientes institucionalizados. El 80% de los casos se ha identificado más en el consumo de agua cruda, que así se le denomina, contaminada, o que no es potabilizada, o que no lleva un proceso de, sino bien de purificación, de potabilización, esa es la palabra, que en cuestión alimentaria, ¿no? Y cuando se tienen un niño infectado por el parásito, hasta el 25% de los miembros de la familia también se enferman. ¿Por qué? Porque los niños tocan todo, ¿bien? O sea, los niños, como bien les decía, se arrastran, pueden incluso hasta llegar a comer tierra, ¿sí? Si ven un juguete y están todavía en ese proceso de gatear, que todavía no se paran, se llevan el juguete a la boca. Y vuelvo a repetirlo, por supuesto tiene mayor probabilidad a lo mejor un pequeñito que juega en la tierra al que juega en un piso que, vamos a ponerlo entre comillas, pues tiene una adecuada limpieza en la casa, ¿no? Y obvio, recuérdenlo, tiene que llevarse a cabo el proceso de infección fecal-oral. Entonces, yo no me imagino en muchas casas que yo supondría tienen una buena limpieza que alguien llegue a tener una contaminación del suelo por defecarse ahí. Sucede más, por supuesto, en los medios rurales. Y ahí cuando no se tiene un saneamiento y cuando a quien le da la gana puede a lo mejor llegar a evacuar en los cultivos. Ahí es donde se contamina más en realidad la cuestión, ¿no? Sucede aproximadamente hasta 1.2 millones de episodios anuales. Los meses más significativos en incidencia es de julio a octubre, porque tienden a ser la mayor puntos de cosecha, ¿sí? Por esa situación. Digo, si bien no para todos los alimentos, pero sí tienen una relevancia en ese punto. Edades menores de 5 años, ¿sí? Sin embargo, recuerden, menor de 5 años con diarreas acuosas, infección por rotavirus, ¿no? Pero esta no es una infección que provoque evacuaciones acuosas, sino provoca en unas evacuaciones pálidas porque no se están absorbiendo adecuadamente las grasas, ¿sí? Y adicionalmente tienen una consistencia mayor, no es acuosa, ¿bien? Entonces, por eso hay que tener las sospechas. Y otro pico entre 25 a 40 años. Tiene una distribución, por supuesto, mundial, no hay una predilección racial, ¿sí? Y hombres más que mujeres, por las cuestiones de, siempre lo he dicho, las mujeres son más limpias que los hombres, ¿no? No me lo van a dejar mentir, siempre es así, y somos mucho más, no sé si decir la palabra salvajes, porque a veces sí lo somos cuando somos niños. Digo, yo recuerdo como muchas cosas que hacía de niño y digo, creo que no lo haría ahorita, ¿no? Como, no sé, meterme a cualquier alberca, aventar o crear cuando llovía, aventar tierra a la cara de mis amigos y cosas así, ¿no? O sea, somos más salvajes, a ese punto quiero llegar. Así es que siempre va a ser también más importante la infección en hombres que en mujeres. ¿Bien? El diagnóstico y el tratamiento. Ahora, vamos a revisar qué dice precisamente la literatura con relación a esto, porque también hay algo que es significativo. Los métodos convencionales para identificar este tipo de parasitosis en los países en desarrollo tienen mucho que ver con la microscopía, ¿bien? Y ya no es tan relevante eso en la medicina actual. ¿Cuál es lo desafortunado? Recuerden lo que pues nosotros no tenemos como mucho ese acceso, ¿sí? Si bien la base tradicional, así se denomina, base tradicional de diagnóstico, es la identificación del trofozoito, ya se tienen métodos mucho más importantes, que es la amplificación de los ácidos nucleicos, que es el NAT, ¿sí? Para tener una mayor rapidez y mayor especificidad y mayor sensibilidad. Bien, entonces, si ustedes van a un país industrializado, no van a ver que hagan una identificación tan rápida. Van a llevar a cabo, van a tomar la muestra y van a tener una amplificación del ácido nucleico, ya sea en una prueba de PCR, que usualmente son las más comunes, ¿sí?
tienen un mayor valor predictivo positivo para las personas que tienen síntomas. ¿Bien? Y la tercera forma son los inmunoanálisis, que son ensayos inmunoabsorbentes por pruebas de ELISA. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la identificación? Hacemos un coproparasitoscópico. ¿Bien? Esa prácticamente es la identificación del quiste. Recuerden que el paciente puede defecar quistes y trofozoitos. Entonces, vamos a pedir que el paciente lleve su muestra, ¿bien? Y de ahí que la lleve, nosotros solicitamos un coproparasitoscópico. Ahora, esto se identifica en un 80 a un 85% de los pacientes que tienen síntomas, ¿sí? Entonces, por eso tiene mucho ahora la importancia de utilizar pruebas de amplificación como es las técnicas NAT con PCR, ¿bien? Esas identifican un 96-97% de los casos, ¿correcto? Entonces, no hay como una prueba diagnóstica de elección o estandarizada, porque en México vamos a seguir utilizando un coproparasitoscópico. Yo, y se los digo de una forma sincera, nunca he visto aquí en ningún hospital que hagan una prueba de amplificación, ni tampoco se haga en consultorios particulares un NAT para giardia, ¿ok? Nunca lo he visto. Pero, si ven, ya habla de giardia, con identificación de técnicas NAT, ¿ok? Esa es la prueba rutinaria, el coproparasitoscópico. Entonces, si yo le pido coproparasitoscópico estando en México, no va a pasar nada. A menos de que ya sepamos, pues ya tenemos NAT para giardia, hagámosle NAT. No me imagino cuánto llegaría a costar una prueba NAT a comparación de un coproparasitoscópico, porque el coproparasitoscópico cuesta tal vez 200 pesos, ¿eh? Y el NAT, no sé, me lo imagino nada más, pero deberá costar arriba de los 700 pesos, fácil. Tal vez hasta 1,000 pesos como promedio. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que hacerle a nuestro paciente. Y eso para ustedes que están empezando y tenemos un paciente con estas características, vamos a hacerle coproparasitoscópico. Tiene mucha relevancia en un país como México el hacer este tipo de estudios porque son muy frecuentes. Y ahora, el tratamiento. ¿Bien? Ahora, una cosa antes de que se me olvide, no se utilizan cultivos en este punto. Si bien se puede hacer, la forma reproducible de giardia requiere una gran cantidad de métodos de cultivo que no son nada accesibles tampoco. Por eso no se hace cultivos ahí. ¿Ok? Se hacen más, vuelvo a repetir, la detección de antígenos fecales y pruebas de amplificación. ¿Bien? Entonces, en cuestión del tratamiento, hay que darle una terapia, por supuesto, con un antibiótico. Y de aquí, el tratamiento aquí sí de elección es metronidazol. Bien, metronidazol ahora tiene también una tasa alta de posibles resistencias, pero sigue siendo el tratamiento de elección. Bien, existe también otro medicamento que se utiliza ya de forma más frecuente, que es el tinidazol. Existe otro, por ejemplo, que es el mebendazol con menos eficacia, y existe otro que es el nitroimidazol. Nitroimidazol no existe, por ejemplo, en México. Sí existe el mebendazol, sí existe el tinidazol. La gran ventaja que existe entre el tinidazol al metronidazol es que el tinidazol tiene una ingesta máxima de hasta 3 dosis, es decir, un paciente puede estar bien en 3 días. Y muchas de las dosis efectivas para este tipo de pacientes es con unidosis, ¿no? Entonces, imagínense, un paciente que tiene giardiasis, vamos a darle una dosis de tinidazol y listo, así con eso salimos adelante con el paciente. Mientras que metronidazol se tiene que dar una posología de cada 8 horas por 10 días, ¿ven? Y forzosamente hay que terminar los 10 días porque si no, no erradicamos la forma de portador en el paciente. Es decir, si yo no lo termino en los 10 días, tengo probabilidad de que mi paciente siga siendo portador o estado de portador para giardiasis. Entonces, siempre, chicos, tal vez ahorita no lo tienen como muy frecuente porque todavía ustedes no manejan medicamentos. Pero si en algún punto se acuerdan, ya lo verán en farmacología, pero si se acuerdan de estas palabras, siempre metronidazol tiene que completarse.
10 días y es cada 8 horas 500 miligramos. Cada vez que ustedes den cualquier tratamiento es por 10 días. ¿Ok? El famosísimo Flagyl es el nombre más comercial que existe para metronidazol. Digo, existen otros, ¿no? Pero es el más importante. Ahora, nada más para comentarles, ¿habrá algún punto de giardiasis, de dieta que no ingiere el paciente? ¿Habrá algo que no tendríamos que darle? ¿Pero cuando ya está en tratamiento o antes? En términos generales, ¿qué no le vamos a dar o qué sí le vamos a dar al paciente con giardia? ¿No puede consumir alcohol? Porque nos va a dar un efecto antabús con el metronidazol. Ajá. ¿Qué más? Mm, Es decir, y esto se lo van a, vaya, siempre se los preguntan los pacientes. Doctor, ¿qué puedo comer? ¿Puedo comer todo? ¿Qué le decimos al paciente? Y eso es casi en la gran mayoría de los casos, ya se los había comentado. ¿Qué no le Pues vamos a dar? consumir muchas grasas, ¿no? ¿Ok? Un alto consumo de grasas no es bueno. Ajá. Porque aparte este paciente en específico no lo va a absorber y va a dar evacuaciones más grasosas. O sea, lo que vieron en la imagen era en realidad una evacuación de giardia. ¿Qué otra cosa no le vamos a dar? ¿Alimentos irritantes? No tiene en realidad como mucha relevancia los elementos irritantes. ¿Sí? Hay algo muy importante que les dije también en las bacterias. Y también creo que en los virus. Hay algo que tal vez no procesaría muy bien los pacientes con esas diarreas. Los carbohidratos. Carbohidratos. Y la gran mayoría de los más pesados y difíciles podrían ser los derivados de los lácteos. Entonces, los derivados de los lácteos, sobre todo en las parasitosis, también hay que evitarlas por lo menos en unos 3 a 5 días, ¿no? Si bien un lactante va a tener que tener alimentación con leche, puede continuarla, o sea, pero si yo le evito a los pacientes que ya tienen mejor forma de controlar la ingesta, es decir, si yo le digo a un niño de 8 años, pues bueno, no le va a dar leche en 5 años, en 5 días, no pasa nada, ¿eh? Así es que solo tener esa consideración. Recomienden, porque no es tampoco una regla, porque no existe esa regla. De hecho, siempre todas las enfermedades dicen, no existe una restricción de dieta, pero no le va a ayudar tanto el hecho de que ustedes tengan leche en ese paciente porque le va a ser más difícil procesarlo. ¿Bien? No porque no se absorba, digo, sí lo van a terminar absorbiendo hasta cierto punto, pero va a ser más difícil. Y eso, en el momento, si tenemos la asociación de que el paciente va a estar con unos gases increíbles, va a provocar también mayor cantidad de gases, ¿no? Entonces, por eso hay que tener un poco, nada más de limitación, ¿no? No una restricción total, sino más una limitación. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Doctor, yo tengo dos dudas, Adelante. dos preguntas. La primera, entonces, el metronidazol sería el tratamiento de elección, ¿no? ¿No? Ok, y el otro es más como una curiosidad, por así decirlo, es que en el Red Book leí que igual otro tratamiento de elección podría ser la nitazoxanida, me parece así se llama. Nitazoxamida, correcto, sí. Menos eficiente. O sea, aquí sí se utiliza, por supuesto. Son tratamientos. La nitazoxamida se utiliza muchísimo en pacientes que tienen una falla en el tratamiento, ¿sí? Es decir, que no responden al metronidazol. Eso es lo que más se utiliza, pero también se llega a tener. La posología es más difícil de adquirirla, es más cara también, ¿sí? Así es que, pero también incluso hasta la paromomicina es también buena para giardiasis, ¿ok? Pero sí, buena aportación, ¿ok? Y algo antes de que se me olvide, digo, tal vez ahorita nos fuimos directo como a la parte del antibiótico, pero recuerden también en estos pacientes la hidratación es lo más relevante. Si bien no se van a deshidratar tanto o las pérdidas no son tan grandes, sigue siendo la base del tratamiento el darle reposición hidroelectrolítica, ¿eh? Entonces, bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos a pasar a amebiasis.
Bien, amebiasis. Amebiasis, agente etiológico, entamoeba histolítica. Es también un protozoario, ¿bien? Y también tiene una prevalencia mundial. Entonces, esto, igual que yardiasis, y también lo que vamos a estar repitiendo, es que tiene una alta prevalencia en países subdesarrollados o donde exista una mala disposición de las evacuaciones, drenaje, alcantarillado, existan deficiencias en las barreras entre las heces y el suministro de agua prácticamente, ¿no? Esto, digo, chicos, vamos a ser sinceros. Yo siempre, y se los he dicho, siempre soy como muy agradecido en los lugares donde estoy, y no es por hablar mal de Ciudad del Carmen. Yo mucho tiempo, tal vez que serán 4 años de lo que llevo viviendo en Ciudad del Carmen, lo viví cerca de Caleta, ¿bien? Entonces, en Caleta, o sea, es tal vez también de las zonas más contaminadas en Ciudad del Carmen. Y eso también, si ustedes se dan cuenta, han sido como observadores, porque yo vivía de hecho, casi del malecón de la Caleta, ¿no? Me acuerdo que calle era 52, por ahí más o menos. Bueno, muchos de los drenajes tienen una confluencia ahí. O sea, llegan muchas alcantarillas, e incluso desde la zona del puerto hasta, ¿qué será? Es largo, de hecho, el trayecto hasta por Maderas y más allá. La zona de las casas que están muy pegadas hacia Caleta tienen el drenaje directo hacia la parte acuosa. De verdad, ¿eh? Entonces, esto contamina muchísimo esa zona. Y eso, o sea, no crean que está purificado y lo mandan a la potabilizadora, no. Eso llega directamente a la zona del mercado, ¿bien? Que es donde ahí más o menos se vacía. Esto también pasa mucho, porque yo un día por alguna razón llegué a Sabancuy, y en Sabancuy también tienen el mismo problema, ¿bien? ¿Cuál es en realidad el mayor problema? Que mucha gente, mucha gente, pesca ahí. No sé si lo han visto, pero de verdad pesca ahí. Entonces, eso genera uno de estos grandes problemas en salud pública. Entonces, chicos, si ustedes van a tener un consumo alimentario, traten de que el seguimiento de todo el alimento, desde que lo pescan, todo, sea tal vez como de una zona no tan cercana en realidad a la ciudad. Es hasta cierto punto difícil, por supuesto, ¿no? Pero, o sea, nunca tengan como las ganas de decir, ay, vamos a pescar y va a dónde, a Caleta, o de repente a las personas, porque pues desafortunadamente sucede por necesidad, muchas de esas personas que pescan ahí venden sus productos justamente a la orilla de Caleta, ¿bien? Entonces, es como, no sé, ser lógico en esa parte, ¿no? De no consumir los alimentos que tal vez pudieran estar más contaminados. Y eso tiene que ver mucho con Caleta, ¿bien? Bueno, entonces esto es una deficiencia en las barreras entre las deposiciones y el suministro de agua y alimentos en términos generales. ¿Qué tipo de situaciones clínicas podemos ver con los pacientes asintomáticos, pacientes con disentería y enfermedad extraintestinal, que tal vez lo más relevante es el absceso? ¿Bien? Ahora, regla número 1. Si yo tengo un paciente con disentería, que ahora es la forma grande de explicarlo, en edad infantil, en México, es más probable que sea entamoeba histolítica que cualquier otro tipo de microorganismo. Esa es la regla, ¿bien? Y de verdad nunca les va a fallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer adelantándonos ya un poco a la prueba diagnóstica? Yo tengo un paciente, edad infantil, y sobre todo mucha relevancia en los menores de 10 años, ¿sí? Que tiene evacuaciones con presencia de sangre, es más probable entamoeba histolítica. Entonces, mi primer punto a llevarlo a cabo como una forma barata y accesible para cualquier tipo de persona, vamos a hacerle un coproparasitoscópico. Si el coproparasitoscópico es positivo,
me va a decir tinentamoeba histolítica, que en esa forma del coproparasitoscópico se llama una amiba en fresco, así se le conoce. Entonces me dicen, yo solicito coproparasitoscópico, amiba en fresco y positiva. Es lógico, tiene amebiasis, ¿no? Si mi coproparasitoscópico resulta negativo, entonces ¿en quién tendría que pensar primero? ¿Quién me dice? ¿Shigella? Correcto. Bien. Entonces, ya tenemos justamente las dos principales entidades que nos van a causar disentería. Y esto, vuelvo a repetirlo, toma mucha relevancia en México. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, pues, desafortunadamente, seguimos siendo considerados país en vías de desarrollo y digo, no hay que ahondar más en el tema. Creo que todos somos conscientes de que no tenemos como el saneamiento y las ciudades que existen en otro tipo de países, ¿no? Entonces, siempre esa es la regla. Coproparasitoscópico, primero, ok, sale negativo, no se preocupe, vamos a darle un tratamiento con relación a Shigella. Bien, y recuerden, hasta cierto punto las evacuaciones podrían ser diferentes, o más bien van a ser diferentes. Ya, si el paciente está teniendo muchas pérdidas acuosas, bueno, a lo mejor sería difícil, y eso es una realidad, y más cuando se tienen lactantes y preescolares, ¿no? Pero vaya, no van a errar. Entonces, regla número 1, como práctica, paciente con disentería, sobre todo en edad infantil, ¿sí? Digo, no es que para otro tipo de pacientes no suceda, ¿no? Pero mucha importancia en esta edad poblacional. Vamos a hacerle coproparasitoscópico primero, de verdad. No sé, yo no es que tenga contabilizados cuántos coproparasitoscópicos han sido positivos en mis pacientes, pero por lo menos no recuerdo hasta este punto alguno que me haya salido negativo en mi sospecha clínica, porque es mucho más probable eso que tener una shigellosis. En México, ¿ok? Bien, entonces estos son los casos clínicos. Puede dar, por supuesto, una diseminación pleuropulmonar, cardíaca y cerebral, por eso vamos a tener también mucha importancia en eso. Y el absceso hepático, lo que les estaba comentando, es lo más relevante. De hecho, es una patología quirúrgica muy común. A mí me tocó muchos casos de esto. Etiología. ¿Qué pasa con entamoeba histolítica? La forma de transmisión es por ingesta del quiste, ¿sí? Es un parásito protozoario no flagelado. Tiene una formación que se conocen no de flagelos, en este caso, sino son pseudópodos. Recuerden que los pseudópodos también le dan una forma eficiente de movilización, ¿bien? Causa proteólisis y lisis tisular al momento de que se adhiere hacia el epitelio y puede ser viable en medio ambiente semanas y meses. Es decir, que si una persona tiene la liberación de la formación infecciosa quística en este punto, va a perdurar por mucho tiempo, mucho tiempo. De hecho, las temperaturas climáticas como en Ciudad del Carmen, que son muy calurosas, con un grado de humedad muy importante, también le propician un buen factor de persistencia sin necesidad del huésped. Bien. Humanos y primates son principalmente los huéspedes que se contaminan. Llegan a tener un periodo de incubación entre 2 a 4 semanas. Entonces, el periodo de incubación, por lo menos que podemos decir en las dos entidades que hemos visto, son similares. Giardia y entamoeba tienen la misma capacidad de generar la enfermedad en el mismo periodo de tiempo. Y algo que a mí siempre me llama mucho la atención en el proceso fisiopatológico es que tiene una resistencia al cloro. Por eso, la forma eficiente es fecal oral. A pesar de que una persona tenga un suelo con una loseta o lo que ustedes quieran y sea como muy higiénica, pero de alguna forma el niño va, se come la tierra o se come un alimento contaminado con esos quistes o esa forma infecciosa, va a tener el punto de la enfermedad, así de sencillo. Bien, entonces, ¿qué pasa en la fisiopatología? En el ciclo, entamoeba histolítica, que dijimos es un pseudópodo o tiene pseudópodos, se ingieren en el medio ambiente a través de alimentos contaminados y también agua contaminada. Surge esa ingestión quística, la gran mayoría vive en el suelo, en los fertilizantes, en agua contaminada y en manos contaminadas. Esto es el caso de la paciente que les estaba contando con su hija al principio de la clase. ¿Bien? La transmisión siempre eficiente va a ser
fecal oral. Y alimentos y suministros de agua contaminados, y hasta cierto punto también se ha visto de forma eficiente la transmisión sexual, en menos cantidad que la transmisión fecal oral, pero se ha visto esa colonización a través de forma sexual. Entonces, ¿qué pasa? Punto número 1. Lo primero que llega, la forma quística de entamueba histolítica, es al íleon terminal y en el colon. En esos dos puntos es donde surge la excisión, es decir, la liberación del quiste para formar trofozoitos. Y esos trofozoitos son, a pesar de que no tienen flagelos como giardia, son altamente móviles. Después de eso comienza entonces la colonización y la mucosa empieza a tener un punto de invasión por el trofozoito, penetran, la invaden en una forma mucho más eficiente que la ventosa que tenía giardia, y entonces ahí comienza ya el ciclo. Se puede enquistar y de ahí se puede entonces ya excretar a través de las heces. Pero una forma muy efectiva que realiza entamueba como la parte del reflejo clínico, que es la liberación de sangre, es invadir la barrera mucosa intestinal y de ahí accede al intestino, accede al torrente sanguíneo. Bien, puede diseminarse entonces hacia el hígado, hacia el pulmón, como dijimos, y otros quistes se excretan precisamente hacia el medio ambiente. Esto es la formación cíclica prácticamente del parásito. Puede dar entidades como colitis y una diseminación hematógena. Entonces, volvemos a llegar a las imágenes de CDC para que se entienda básicamente el punto. Recuerden que el paciente que tiene la enfermedad, porque es transmisión humano-humano, aquí no hay una forma tampoco de cruzamiento entre animales, puede tener bien las dos, pero la forma infecciosa es la forma quística, ¿bien? Entonces, se llega a contaminar, prácticamente pasa un quiste hacia el intestino y aquí surge la gran cantidad del ciclo reproductivo. Equistación en el intestino delgado, división de un quiste cuadrinucleado en 4 y después 8 trofozoitos. Cada quiste cuadrinucleado da 2 trofozoitos, entonces por eso son 8. Movimiento de los trofozoitos es el colon para colonizarlo y puede invadir la barrera de la mucosa intestinal pasando al torrente sanguíneo. Eso es lo que expliqué. Entonces es formación de quistes, excreción de quistes, ingesta de quistes, y la única forma del trofozoito es en el proceso metabólico a nivel de la porción terminal del intestino delgado y en el intestino grueso. Entonces pasa de la equistación, esto en esa terminación del intestino delgado, se forma el trofozoito, se multiplica en más trofozoitos o puede dar formación quística. Bien, entonces estos hasta este punto son los más fáciles, por lo menos de entender en el ciclo de vida. Prácticamente es un solo humano que puede llegar a contaminar a más humanos y las formas infecciosas son quísticas. Bien, las formas de los trofozoitos no son infecciosas, ¿correcto? Entonces, ¿vamos bien, chicos? ¿Se entienden? Por lo menos son muy sencillos, ¿no? No tendríamos que estar dándonos vueltas a la cabeza para entender cómo es que las personas van creando una infección en esto. Entonces, ¿qué pasa por lo menos en las manifestaciones clínicas? Dijimos el periodo de incubación va a ser alrededor de 2 a 4 semanas e incluso se ha visto algo que siempre me llamó la atención, por lo menos en entamueba, que hasta puede pasar un año en el periodo de incubación. Es muy raro, pero se ha visto eso, ¿sí? Y dijimos desde la afección sintomática, asintomática, y pasa por las colitis, peritonitis, amebiasis extraintestinal, bla, bla, bla. Entonces, vamos a ver la colitis amebiana. La colitis amebiana, usualmente estos pequeñitos, que son, vuelvo a repetir, la población más vulnerable, también sucede en la población adulta, pero inician con una sintomatología gradual entre 1 a 2 semanas, van aumentando el patrón de aumento de deposiciones, ¿sí? O sea, aumenta el patrón de ir a evacuar más frecuentemente. Tienen una diarrea acuosa con presencia de sangre. En este caso, ya no nada más es disminuida en consistencia, sino aquí sí se puede llegar a confundir por eso con una evacuación similar a la bacteriana. Bien,
Y en este punto yo les puedo decir que no en todos los casos se observa de forma eficiente la sangre, por esa mezcla acuosa que se tiene. Entonces, el paciente surge con un dolor abdominal cólico, usualmente en los cuadrantes inferiores, porque también inclusive es muy común que se tengan la manifestación de pseudoapendicitis, e incluso también puede estar involucrado en una apendicitis. Entonces, es un dolor cólico, es punzante, no es significativo como un dolor abdominal severo o que tengamos el punto de sospecha de una patología quirúrgica, sino va siendo gradual, 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 y bueno, hasta cierto punto cuando el paciente en realidad ya tiene disenterías más frecuentes, evacuaciones más frecuentes, bueno, ahí puede doler más, ¿no? Algunos libros, y que es muy también importante, sobre todo en los de medicina interna, hablan del sangrado rectal sin diarrea, ¿bien? O sea, se observa y es más común en niños. La deshidratación, a pesar de que son diarreas acuosas, es poco común. O sea, si vamos a tener disentería que deshidrate, es más común en Shigella, ¿bien? Y, por supuesto, se da un proceso de enfermedad inflamatoria intestinal, que son los puntos de mala absorción, que pueden también terminar en una colitis amebiana fulminante, ¿bien? Entonces, esto es lo importante. Estas son las evacuaciones. Aquí sí tenemos la presencia de sangre, ¿bien? Aquí también, esto es una diarrea provocada por amebiasis. Y las que yo puse ahorita antes de iniciar la clase son justamente estas que fueron de mi paciente. Estas son las primerititas evacuaciones de la pequeña, tenía, les digo, 5 meses. Entonces, hicimos el coproparasitoscópico, amiba en fresco, resultó positiva, ¿sí? Que es, créanlo, nada común en una lactante de 5 meses. Es más frecuente que se tenga ya cuando comienzan, vuelvo a repetirlo, a arrastrar, ya empiezan a tener el gateo, el agarrar más cosas y esto. Una lactante de 5 meses pues es menos frecuente que tenga tanta movilidad. Pero se hizo el coproparasitoscópico, resultó positivo. Se le dio tratamiento, metronidazol oral a la pequeñita, se volvió a repetir el coproparasitoscópico y entonces negativo. Ya la paciente comenzó a tener evacuaciones normales. Aproximadamente entre un mes, mes y medio, volvió a tener las mismas deposiciones y son justamente estas, porque se las comparto. Entonces, no se parecen mucho más que tal vez en este punto acá. Esto es bilis, en realidad, que no se absorbió y que pasó directamente a las evacuaciones. Entonces, aquí ya tiene una presencia también mucosa. Esto es lo que usualmente también suele suceder con las enfermedades por entamoeba histolítica. ¿Bien? Surgen las primerititas, porque no es tan común, como Campylobacter. Surge, recuérdenlo, un proceso de liberación mucosa eficiente. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo es que vuelve a tener diarrea, no? Repetimos el coproparasitoscópico, y entonces el coproparasitoscópico positivo nuevamente para entamoeba histolítica, amiba en fresco positivo. Entonces, no es común, ¿no? Yo hablé en realidad con los papás y les dije, bueno, no es común. O sea, ella ya camina, no camina. Ella ya se arrastra, tampoco, no se arrastra, todavía no gatea. Entonces, ¿de dónde está viniendo? Lo primero que hice fue coproparasitoscópico para los papás. El papá resultó negativo, la mamá resultó positiva. Entonces, en este punto, lo que había que mejorar en realidad es la higiene, ¿sí? O sea, y por supuesto tratar también a la mamá, ¿bien? En este caso no se trata al papá, ¿eh? O sea, él no tenía ninguna presencia de absolutamente nada, no tendría por qué darse metronidazol en ese caso. La otra patología asociada, que esta es muy quirúrgica, les vuelvo a repetir, es el absceso hepático amebiano. Entonces, es la forma extraintestinal más común de tener una infección por entamoeba histolítica. Y se habla que de la infección primaria derivada, al 5% de los pacientes va a tener un quiste amebiano en esa localización. Por supuesto, no la desarrollan tampoco de una forma tan rápida. Y aparte, en las primeras etapas, cuando el quiste no ha crecido, es decir, únicamente empieza la colección de la entamoeba a nivel de la cápsula hepática, pues bueno, el paciente en realidad no tiene molestias. Va a empezar a tener molestias cuando ya empiece a crecer de forma significativa y empiece a tener un punto de compresión. Esta patología puede darnos una
sintomatología muy similar a lo que es una colelitiasis, ¿sí? Con dos diferencias importantes. Número uno, la colelitiasis se presenta postprandial, el dolor. O sea, un paciente que más o menos tiene la ingesta alimentaria, puede llegar a ser muy copiosa con colecistoquinéticos, y entonces de ahí pasa media hora, una hora, y comienza el dolor muy significativo en el cuadrante superior derecho, que es en el hipocondrio, pero muy relacionado con la ingesta alimentaria. No pasa así con el quiste amebiano. Y la otra es que en el ultrasonido son imágenes totalmente diferentes, porque en la colelitiasis tenemos una imagen hipoecoica y aquí tenemos una densidad nula, es decir, no hay una colección hipoecoica, no hay algo que le dé sombra al ultrasonido, sino más bien es el líquido que lo deja pasar. Esas son las dos grandes diferencias. Por eso es muy fácil entender a un paciente que puede tener un dolor en esa zona, en el cuadrante superior derecho, y si nosotros lo llevamos como una herramienta diagnóstica rápida a una ultrasonografía, vamos a poder saber de qué se trata. De hecho, aquí está el quiste, ¿sí? Y la localización, por supuesto. Cuando hacemos el ultrasonido en este tipo de pacientes, los pacientes usualmente tienen la imagen hipoecoica dentro de la vesícula y en este caso está en el hígado, ¿bien? Ahora, por supuesto, para ya valorar la extensión completa, se necesita una tomografía axial computarizada y hay que quitar el absceso sí o sí, ¿bien? De hecho, en algunos casos, cuando el quiste no es tan grande, se les da el tratamiento que también es metronidazol y cede el quiste. Pero en quistes muy grandes hay que operarlos sí o sí, ¿bien? Entonces, este quiste se forma ya más o menos entre 2 a 4 semanas post-infección. Aparecen los pacientes con fiebre, empiezan a tener dolor y sensibilidad abdominal en el cuadrante superior derecho, hipocondrio, y dolor pleurítico. Recuerden que este dolor pleurítico es cuando se rozan las pleuras y el paciente usualmente tiene, al momento de que toma una gran bocanada de aire, una inspiración profunda, duele muchísimo en esa zona, ¿no? Bien. Puede llegar a tener náusea, vómito, distensión abdominal y diarrea hasta en un 10%, o sea, se acompaña. No todos los pacientes en realidad van a tener primero diarrea y el quiste. Hay algunos pacientes que pasan directamente a la formación del quiste. Y cuando ya tienen esto, pueden tener también las evacuaciones diarreicas muy similares a lo que vimos anterior. ¿Bien? Y existe una formación o una forma clínica más bien subaguda, en donde los pacientes comienzan a tener pérdida de peso, no se sabe de dónde viene, hacemos algunos estudios en sangre, por supuesto, a lo mejor podemos observar eosinofilia, pero hasta que no hacemos un diagnóstico de imagen, no nos damos cuenta que está sucediendo, ¿no? Empiezan a disminuir su consumo, no hay una ingesta eficiente, no hay un aporte calórico eficiente, los pacientes inclusive pueden tener anemia, ¿bien? Por esta formación hepática, ¿bien? Y hay un punto que se conoce como ameboma. No es un absceso, sino es una ameboma, es menos común, pero en este caso tenemos la formación de una granulación en el colon, no a nivel hepático, sino en una porción del intestino grueso. Es una lesión local intestinal y aparte es más común del lado inferior derecho que del izquierdo, en los puntos de la confluencia prácticamente del apéndice cecal, pero ya hablando en el colon ascendente. Ahí es muy frecuente que se tenga una ameboma. ¿Bien? Ahora, lo primeritito que hay que hacer, por supuesto, los pacientes tienen síndromes de mala absorción, comienzan con una deficiencia energética por una mala absorción nutricional y sobre todo de agua, comienzan a tener también diarreas estos pacientes y hasta cierto punto también pueden llegar a sangrar. ¿Cuál es la importancia? Muchas de las cosas, cuando ya tenemos esa sospecha y se llega a tener la capacidad de decidir, vamos a hacerle una colonoscopía al paciente por alguna situación, este paciente llega a confundirse mucho a primera instancia con otro tipo de patologías y son un carcinoma, enfermedad de Crohn y el linfoma como las más frecuentes. Ya si les toca y en algún punto doy gastroenterología, se darán cuenta de qué estoy hablando. Hasta que realicemos en este tipo de pacientes con ameboma una biopsia, porque aquí no le vamos a hacer coproparasitoscópico ni le vamos a hacer ningún tipo de otra determinación. Hay que hacer la biopsia para saber qué tiene eso, ¿no?
Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que existe entonces una entamoeba. Bien. Otras manifestaciones clínicas que no vamos a tocar porque no vamos a verlas, son menos frecuentes, es amebiasis pleuropulmonar, amebiasis cerebral, peritonitis amebiana, pericarditis y apendicitis. Ya no pseudoapendicitis, sino apendicitis, ¿bien? Entonces, por lo menos las que yo quiero que ustedes tengan son la colitis amebiana, que es esto, con la producción de disentería, el absceso hepático amebiano. Ahora, esta siempre es una pregunta de examen. Paciente masculino de 32 años de edad, en donde tiene malos hábitos higiénicos dietéticos, comienza con dolor en el cuadrante superior derecho, punzante, no relacionado con la ingesta postprandial, o más bien con la forma postprandial. Refiere que 2 semanas previas tuvo evacuaciones diarreicas y disminuidas en consistencia. Usted realiza la palpación profunda en hipocondrio derecho, no hay datos de irritación peritoneal. De las siguientes pruebas diagnósticas, ¿cuál es la más importante para orientar la enfermedad del paciente? Ustedes me tendrían que decir, vamos a hacerle un ultrasonido, ¿sí? Porque por eso se los acabo de explicar. Yo tengo un paciente con dolor en el hipocondrio derecho, que es significativo, si bien tal vez no hay irritación peritoneal ni mucho menos, pero las maniobras de exploración de McBurney pueden ser positivas y lo que ustedes quieran y mandan, ¿no? Ahí entonces vamos a hacer un ultrasonido, porque ahí vamos a tener mayor relevancia en encontrar la característica clínica que nosotros queremos en esa zona. Eso prácticamente es lo que nos va a dar la orientación a saber qué patología es, ¿correcto? Bien. Epidemiología. Se describen hasta 50 millones de casos mundiales. En México se dice que hasta un 8% de la población actual tiene una amebiasis, imagínense. Prevalencia entre el 4% al 50%. ¿Por qué es tan variada? Porque depende de la zona, ¿sí? O sea, una gran cantidad de población puede en este punto estar con el parásito, con el protozoario. 10%, recuerden, lo causan enfermedad invasiva. Este es un muy buen número siempre para recordarlo. Paciente que se enferma de entamoeba genera una afección extrapulmonar. Jóvenes, embarazadas y con uso de corticosteroides, desnutridos, son algunos factores que engloban a la población comúnmente enferma. Poblaciones institucionales y homosexuales, pero recuerden, también se puede transmitir por vía sexual. Los lugares más prevalentes, sur de Asia, Medio Oriente, Sudamérica y, por supuesto, si bien no somos Sudamérica, México, ¿no? Todas las edades, hombres más que mujeres. Lo mismo que sucedía con Giardia, ¿bien? Y en el diagnóstico, igual, demostración del organismo. O sea, vamos a observarlo mediante la microscopía, pero vuelvo a repetirla. De hecho, déjenme ver si hace ratito lo anoté aquí en un papel, porque hay algo muy, digo, no sé hasta cómo decirlo en la literatura americana y otro tipo de literatura, ¿no? Mencionaba, déjenme ver si lo tengo por acá, pero decía prácticamente que en las pruebas diagnósticas que nosotros orientemos hacia el paciente, pues ya deberíamos estar tratando de que nosotros ocupemos otro tipo de herramientas. No es tan fácil en nuestro país, ¿no? Y ya lo encontré, dice así. El diagnóstico de laboratorio de la amebiasis intestinal en los países en desarrollo todavía se basa en los métodos insensibles y laboriosos que incluyen la tinción y el examen microscópico de frotis y heces frescas. O sea, que hacen identificación sobre todo en las heces que contienen glóbulos rojos ingeridos por la entamoeba y de ahí la presencia del trofozoito. Entonces, pues si bien vamos a tener esa herramienta disponible en nuestro país y que sí nos va a dar una alta cantidad de verdaderos positivos, porque en nuestro país, pues tal vez el valor predictivo positivo es mucho más alto, bueno, no deberíamos ya utilizarlo porque hay pruebas mucho más sensibles y mucho más específicas hasta cierto punto, ya cuando se tenga una mejor forma de adquirir ese tipo de pruebas diagnósticas, va a pasar exactamente lo mismo que con las reacciones febriles, van a ser no funcionales, ¿no? Entonces,
Se puede realizar una tinción y examen microscópico con evidencia del trofosodito con glóbulos rojos ingeridos, que es lo que ustedes están viendo en la imagen, ¿bien? Que se le conoce como coproparasitoscópico o ameba en fresco, ¿bien? Sin embargo, aquí sí existe ya una prueba de elección, que de hecho así se menciona en la literatura. Prueba de elección, prueba de ELISA para entamoeba histolítica. Tiene una sensibilidad y especificidad alta, porque esto me hace la determinación del antígeno y también del anticuerpo. ¿Bien? Entonces, esa sería la prueba de elección. Yo, desafortunadamente, tampoco nunca la he visto. ¿Bien? Sí sé que existe, por supuesto, en los centros médicos nacionales o de subespecialidad, pero bueno. ¿Qué otras pruebas que también se pueden echar mano, pero tampoco son tan frecuentes en nuestro país? Digo, si no tenemos ELISA, tampoco vamos a tener prueba de PCR o prueba LAMP. Y para los quistes y el ameboma vamos a utilizar una tomografía axial computarizada para determinar la morfología. Pero lo primeritito que se utiliza como la forma más fácil, rápida y barata es la ultrasonografía. Eso nos orienta muchísimo, no nos da en el 100% de los casos el diagnóstico, pero por supuesto yo ya voy a poder saber si se trata de una patología quirúrgica o vamos a iniciar con el tratamiento antibiótico por tratarse de una posibilidad con el quiste aneviano, ¿bien? Y hasta cierto punto, cuando no se tiene, porque eso también ha llegado a suceder, nosotros lo hacíamos en pacientes que no estaba totalmente claro cuál era esa imagen, hacíamos un biopsiado, entonces se biopsiaba, se veía en algunas cosas colección purulenta, se mandaba entonces a la biopsia y nos daban la presencia de trofosoditos presentes en la cápsula del hígado, ¿no? O sea, por eso se da el diagnóstico también de una forma histopatológica buena. Bien, y el tratamiento. En este caso, toma una relevancia cuando tenemos incidencias epidemiológicas muy importantes. Todos los pacientes asintomáticos se tratan. Paciente que resulta con una positividad en la prueba, pero no tiene síntomas, se trata. Lo mismo en giardia. Lo único que no tratamos son los pacientes que no tenemos presencia de síntomas y que resultan negativos en las pruebas. Esos no se tratan, ¿sí? Pero paciente que sí tiene la positividad en la prueba y es asintomático, se tiene que tratar sí o sí. ¿Bien? Entonces, en mi caso que les comentaba, los que se trataron, por supuesto, fue la mamá y la pequeñita nuevamente. Después de que ya se trataron, igual con metronidazol nuevamente, volvimos a repetir el coproparasitoscópico, no nada más en las dos personas que se trataron farmacológicamente, sino también volvía a solicitarle el coproparasitoscópico para ameba en fresca al papá, ¿sí? Porque imagínense que el primero haya resultado un falso negativo, entonces, bueno, ahí me podría dar ya la evidencia del quiste, ¿no? O ya me hubiera tomado positivo. Así es que después del, ahora sí, el segundo tratamiento, volvió a resultar negativa la mamá, la hija y también el papá. Entonces dijimos erradicado. Y sí, fui muy enfático en mencionarles que tenían que mejorar la higiene. Esa es mi última paciente. Tal vez fue en el 2020 con una mebiasis, tal vez a esta época, como finales de año. ¿Bien? Metronidazol es el tratamiento de elección. Vuelve a repetirse. También el timidazol. Y para el tratamiento de los quistes amebianos, ¿sí? Vamos entonces a tener las opciones de una cirugía. Vamos a poder utilizar las cloroquinas y también vamos a poder utilizar antibióticos, porque si los llevamos a un punto infeccioso, ya también tendremos que pensar en patología bacteriana que podría asociarse. ¿Bien? Entonces, eso se hace con la asociación de medicamentos. Entonces, dudas o preguntas que se tengan. Terminamos ya, chicos. Doctor, yo tengo una duda que, bueno, creo que sería parecida a la anterior y creo Adelante, buscar la Ramiro. respuesta.
sería como el anterior, sobre la paromomicina, entonces, o sea, yo leí, creo que igual fue en el Red Book, si no me equivoco, o en el Sí, Paparazzi. Red Book lo dice, lo menciona ¿Fue en mucho, alguno de los dos, no? Sí, sí creo que sí fue ahí. Bueno, y aplicaría como el anterior caso con la nitazoxanida, ¿no? Sería como un Es tercera correcto, son opción, ¿no? coadyuvantes en el tratamiento. Entonces, tu tratamiento de elección va a ser metronidazol. Bien. Recuerden siempre la importancia, el paciente no puede beber, el paciente tiene que cumplir con el tratamiento de los 10 días, cada 8 horas, 500 miligramos. Y tienes otro tipo de herramientas en antibióticos para los casos que pueden llegar a ser resistentes o que tienen falla en cualquier punto, digo, porque puede existir también casos, no me ha tocado a mí, pero sí están reportados en la literatura, casos que les dan un tratamiento completo, sí lo llevan a cabo, pero aún existe persistencia. Entonces, por eso se opta por otro tipo de tratamiento ahí. ¿Ok? Pero es lo mismo ahí, Ramiro. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada, creo que son los más sencillos. Ya mañana nos tocará criptosporidiasis, que es muy importante en pacientes con VIH. Ya hablaremos también al caso. Y vamos bien, ¿sí? Mañana hay posibilidad de que tenga que iniciar tal vez la clase un poco más tarde. Ya les avisaré con Dana y con Juan si eso sucede, ¿sí? Pero para que lo tengan todos en cuenta desde este momento, ¿bien? Tal vez llegue un poco más tarde, digo, tengo que visitar a mi paciente también, está hospitalizado y bajo tratamiento. Vaya, fue un caso de verdad. Ya después ustedes platicarán sus casos con sus mismos familiares o algo, ¿no? Pero o colegas médicos, pero de verdad este caso fue muy particular el día de ayer. Así es que está bien, chicos, por favor, cuídense. Vamos bien con la parte de las parasitosis. Entonces, mañana nos vemos y ya cualquier cosa les aviso. Que tengan buena noche. Adelante, Doctor. Hasta luego. adelante, Yedid. O sea, ya terminaste, Yedid, Pero por ahí. es que Yedid. estaba buscando la bibliografía en donde leí, pero es que en ameliasis, en el Murray, dice que podemos usar yodoquinol. ¿Sí está bien? Sí, correcto. Son justamente esos medicamentos coadyuvantes. Y esos, sobre todo, se utiliza mucho en la formación de entamoeba extraintestinal. ¿Ok? Pero sí, también se utiliza, Yedi. Ok, entonces en extraintestinal es donde lo podemos usar, ¿verdad? No, o sea, se pueden utilizar en las dos, pero es más común utilizarlo en la forma extraintestinal. ¿Ok? Ok, gracias. Bien. Ahora sí, chicos, cuídense, por favor, que les vaya bien. Buena suerte Adiós con a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Bye.